Capítulo 3. Ataque sorpresa. Qué dolor tan grande y gordo. Debía haber planeado lo imprevisible. Isla trató en silencio de adivinar lo que su maestro estaba pensando en base a sus palabras murmuradas. Todo comenzó con los bárbaros atacando a su nación aliada, Poncaven. Sus incursiones esporádicas se habían convertido repentinamente en una enorme horda que se les venía encima. Y si eso no fuera suficientemente malo, se originaron en un juego completamente diferente. Fue una tontería aplicar el sentido común o las tácticas típicas a esta situación, pero había muy poco para actuar en este punto como para hacer un juicio adecuado y su enemigo no iba a esperar a que hicieran su movimiento. Las fuerzas enemigas marchaban actualmente más cerca del corazón de Minogra, su capital imperial, amenazando su forma de vida pacífica. Estaban en una situación desesperada, si alguna vez hubo una. De hecho, nunca esperábamos que descubrieran nuestra ubicación tan pronto. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos enfrentemos. Sin embargo, tomar la iniciativa y atacar al ejército del señor demonio fue un primer paso sabio, mi maestro. Ella pensó que las órdenes militares de Takuto eran un poco apresuradas, independientemente de los resultados. Comprendió que la velocidad era esencial cuando se trataba de un enemigo con tantas incógnitas. También entendió la necesidad de defender Dragontan del ataque hasta el amargo final. Lo que no podía entender era su decisión de abrir las hostilidades en Dragontan antes de tener una comprensión firme de la naturaleza y el origen de su oponente. Su decisión había resultado directamente en derrotar a uno de los generales enemigos y repeler a las fuerzas enemigas de Dragontan. Isla creía que él debía poseer alguna información externa que ella no poseía y que lo llevó a tomar esa decisión, y deseaba saber qué era. Supongo, se podría decir eso. Pero fue una operación fallida ya que terminó con el enemigo invadiendo nuestra base principal. Si la memoria no le fallaba, Takuto era del tipo cauteloso. Era único en su deseo de anteponer la paz y los asuntos domésticos hasta el punto de evitar los conflictos siempre que fuera posible. Takuto Isla sabía que debería haber sido tan cuidadoso en su toma de decisiones que habría considerado abandonar Dragontan si le hubiera beneficiado. Entonces, ¿por qué alguien así disparó el primer tiro? Esa era la pregunta que la atormentaba. Estoy contento de que su fuerza fuera lo que esperaba. Deberíamos ser capaces de manejar al señor demonio si sus generales son tan débiles, murmuró Takuto para sí mismo. Afortunadamente, la información del mensaje telepático de Atou les dio una idea aproximada de la composición general y la fuerza del ejército del señor demonio. Todavía no estaban en una situación desesperada, y ahora sabían que podían salir de este apuro siempre que no fallaron en su próximo movimiento. Entonces, Isla miró a Takuto a los ojos, sus preocupaciones aún la aguijoneaban, no sabía qué cálculos estaban haciendo detrás de esos ojos ilegibles de él, así que decidió salir y abordar abiertamente sus sospechas. Perdóname por hablar fuera de lugar, pero no puedo evitar la idea de que el líder de nuestras fuerzas enemigas, el señor demonio, podría ser un jugador como tú. ¿Qué piensas sobre eso, mi maestro? Isla tenía una gran preocupación, ¿se enfrentarían a otro jugador como Takuto? Si lo eran, entonces la fuerza de su enemigo era incalculable. Incluso podría ser un jugador veterano a la par de Takuto. El hecho de que se haya convertido en el comandante de Minogra en este mundo no significa que no sería difícil para Takuto hacer la guerra contra alguien de su tierra natal. No parecía una mala idea cambiar de rumbo y pedir una tregua temporal para recopilar más información y sondear lo que realmente buscaba su oponente, especialmente si se prepararon para las posibles consecuencias. Isla tenía eso en mente cuando hizo su consulta, pero estaba completamente equivocada. La pregunta que debes hacerte es, incluso si es otro jugador, otra persona del mismo mundo, ¿eso los convierte en aliados automáticos? No es así, ¿verdad? Isla respiró hondo ante su despido casual, sus palabras fueron puntuadas por una presión invisible que rechazó cualquier objeción, sus labios se curvaron en una suave sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Qué está pensando mi maestro? Ni siquiera Isla, un héroe que había conquistado muchos mundos junto a él, podía leer sobre Takuto. Tal vez él sería más abierto con Atou, en quien confiaba más que nadie, pero desafortunadamente ella estaba lejos defendiendo a Dragontan. Y así, Isla mostró su voluntad de seguir las políticas del rey al inclinar la cabeza en silencio. Realmente no tenía otra opción disponible para ella, incluso si la tuviera, no tenía intención de ir en contra de su rey.
Así como los elfos oscuros sintieron cierto tipo de temor y alienación hacia Isla y Ató, Isla se encontró de pie en la misma posición cuando se trataba del ser conocido como Takuto Ira, y aún había muchas cosas sobre el que no comprendía. De cualquier manera, nuestro curso de acción es claro, dijo Takuto con firmeza. Ya sea que nos enfrentemos a otro jugador o algo completamente diferente, el acercamiento no es una opción. No estamos equipados para quedarnos de brazos cruzados y ver lo que pasa. Movimiento que hacen a continuación, lo que nos deja con una opción, aplastarlos con todo lo que tenemos. Sí, sí, de hecho. Es exactamente como dices, mi maestro. Dada su situación actual, era una pérdida de tiempo precioso plantear más dudas. Además, el rey Takuto de Minogra había elegido este curso de acción. En cuyo caso, era el trabajo de sus subordinados llevar a cabo su voluntad sin importar nada. Isla cambió por completo su perspectiva sobre el asunto, asintió con la cabeza y se inclinó de la manera exclusiva de los vasallos de Minogra. La vacilación innecesaria tiene una forma de volver a morderte. Una de las claves para una estrategia exitosa es no repetir los detalles sin sentido después de que ya lo hayas decidido. Tienes toda la razón, mi maestro. Desenterró viejos recuerdos, rastreó las innumerables batallas que había jugado y consideró la estrategia más efectiva y eficiente para la situación actual. Por supuesto, ya había tomado en consideración factores desconocidos también. Este no era el mundo de Eternal Nations, había un océano de incógnitas e incluso más posibilidades de que las cosas salieran mal. Takuto sintió que su corazón se aceleraba con una emoción inesperada ante la perspectiva de todo, le pareció un poco extraño y estimulante lo mucho que estaba disfrutando de lo que debería ser una mala situación. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Malas noticias, Su Majestad. Las tropas enemigas están en camino a la capital imperial de Minogra. Uno de los corredores elfos oscuros entró a trompicones en el salón del trono con una mirada de horror abyecto en su rostro. Esto fue casi al mismo tiempo que Takuto se había decidido por su próximo movimiento y estaba comenzando a enviar órdenes a los guerreros con sus habilidades de comandante. Con su capacidad de comprender el paradero de cada ciudadano, Takuto ya sabía acerca de las fuerzas invasoras que los guerreros habían descubierto. Sin embargo, la capitana guerrera ya había enviado un mensajero por si acaso. Lo sé. Entrar al salón del trono sin permiso en circunstancias normales era un delito penal, pero siendo la situación lo que era, Takuto levantó una mano para evitar que Isla dijera nada y habló brevemente con el mensajero las palabras de su rey. Takuto señaló a Isla con los ojos. Sabiendo exactamente lo que su maestro quería de esa simple señal, Isla le ofreció al hombre varias palabras de elogio por su trabajo en una voz más suave que de costumbre, luego le dio las siguientes órdenes. Su Majestad sabe sobre el ejército invasor. Ya ha enviado órdenes al capitán Jia y a los demás. Ahora dejaremos el palacio y nos trasladaremos al ayuntamiento para tomar el mando de la situación. Regrese también a su estación. Sí, señora. El sistema de comunicación telepática entre las unidades en el campo y en la base funcionaba perfectamente. El sistema Commander de Eternal Nations, que permitía a Takuto captar la situación que rodeaba a cada unidad y dar órdenes directas, le permitía mover su ejército como si fuera su propio ejército. La primera respuesta del capitán guerrero Jia fue satisfactoria, había reunido a los guerreros para ayudar a los ciudadanos a evacuar y tomó una posición defensiva básica antes de que Takuto diera la orden. La capacidad de los devoradores de cerebros para mantener el orden público también beneficiaba a Minogra, ya que les permitía aplastar rápidamente cualquier caos que pudiera surgir del pánico de los ciudadanos por la repentina evacuación. Takuto estaba realmente impresionado de que poseía extremidades que se movían 100 veces mejor que en el juego. No sabía cuántas unidades tenía el enemigo, pero no podían traer un ejército masivo a las tierras malditas con su mala base y su baja altura. Además de eso, los bosques mejoraron a los elfos oscuros y el terreno maldito mejoró a todos los ciudadanos de Minogra. Estaban en una crisis, pero no una que no pudieran superar. Aunque odio admitirlo. Es un hecho que nos atraparon, finalizó Isla la tranquila declaración de Takuto. Si estuvieran en la audiencia en un torneo de esports, los abucheos harían temblar las gradas. Si alguien estuviera jugando, arrojarían su controlador alrededor de este punto. Desafortunadamente, esta era su realidad, y esa era precisamente la razón por la que Takuto estaba preparado para hacer las decisiones difíciles.
Está bien, porque no convertimos una situación desventajosa en nuestra ventaja, ¿eh? Su oponente probablemente no sabía nada sobre Takuto Ira, sobre el joven que comandó Minogra y conquistó la dificultad Nightmare en Eternal Nations. Se burló. Era hora de educar a estos tontos sobre lo que significaba enfrentarse al hombre que rompió récords y sentó un precedente para lo imposible. Takuto se levantó en silencio de su trono con una expresión que carecía de humanidad. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. El palacio de Minogra fue construido a poca distancia del área de la ciudad donde residían los elfos oscuros. Takuto formó una estrategia en su cabeza mientras caminaba por el simple camino pavimentado tallado entre los árboles con Isla como su guardia y escolta. Repasemos con qué tenemos que trabajar. Primero, tenemos 100 guerreros bajo el mando de Gia. Su fuerza ni siquiera se compara con una de las unidades de Minogra, pero su moral es de primera categoría. Y luego tenemos 3 Brain Eaters, que son de importancia crítica tanto para la ofensiva como para la defensiva con su capacidad para curar y mejorar a otros. No te olvides de la larva que he engendrado, agregó Isla. Están más destinados al trabajo manual, pero deberían dar una pelea decente con mis aficionados. ¿Cuántos en total? Alrededor de 200. Se pueden dividir en 4 pilas. Esa es una fuerza confiable. Puedo ver por qué te llaman el héroe más fuerte de Minogra, Isla. La larva generalmente tiene una fuerza de 0. Pero tus beneficios los aumentan a 2 de fuerza, haciéndolos capaces de defender nuestra base de operaciones. Takuto miró hacia el camino nivelado bajo sus pies. Había pasado una buena cantidad de tiempo desde que convocó a Isla. Las unidades larva que ya había producido con su habilidad Breeder ya habían demostrado su utilidad en la construcción y el cultivo de nuevas tierras. Deberían ser fácilmente capaces de aplastar a los goblins y serían las tropas de asalto de primera línea perfectas para eliminar a los débiles. Isla estaba haciendo un buen uso de sus habilidades duales para engendrar y mejorar. Habríamos tenido una defensa sólida si solo hubiera engendrado Combat Larva también, se lamentó Isla. Los desastres siempre ocurren en el peor momento, ¿no? En realidad, es un alivio pensar que esto es lo peor que puede pasar. Definitivamente estaban en una situación desastrosa, pero Takuto se sintió alentado por la presencia de Isla. Habría sido más melodramático si no lo hubiera convocado a tiempo. Para él, las unidades de héroes de Minogra eran en quienes más podía confiar en este mundo. Mostrando cuánto tiempo había pasado con ellos durante su vida pasada, se había quedado con él incluso después de la muerte. Sí, no podría tener más razón. Ahora bien, mi maestro, ¿cómo le va Gia? La pregunta de Isla impulsó a Takuto a cambiar de marcha y verificar telepáticamente cómo iban las cosas a nivel nacional. Necesitaba usar las cartas que tenía a mano para ganar la ronda, dado que Atou no podría regresar a tiempo. No podía cometer un pequeño error, podría convertirse en un daño irrecuperable, lo que eventualmente conduciría a la caída de su imperio. La situación en la ciudad no es tan mala, dijo Takuto. Los no combatientes han sido evacuados a los edificios del gobierno, y nuestros soldados ya han tomado una formación de defensa simple para proteger la ciudad. También tenemos la ventaja con las bonificaciones de terreno maldito y terreno forestal, lo que lo hace fácil de defender y difícil de atacar, agregó Isla. Para preparar adecuadamente nuestras fuerzas y el poder nacional. La cifra estándar para un ataque exitoso a un defensor atrincherado /diagonal fortificado es 3, 1. Por lo tanto, según una regla general, un atacante requeriría 3 veces más números que el defensor, en igualdad de condiciones. Esta teoría no solo se aplicó a Eternal Nations, sino que se modificó para que el defensor tuviera una mayor ventaja gracias a los diversos beneficios que otorgan los elementos del juego de fantasía. Sin embargo, eso solo se aplica cuando se hacen los preparativos adecuados. En Minogra, donde el poder nacional y las tropas aún eran escasos, e incluso se pospuso la construcción de instalaciones defensivas, era difícil decir que la situación era optimista, a pesar de que había poderosos bonos de terreno a su favor. Ya me envió un mensaje, dijo Takuto. Unas 1000 tropas enemigas han entrado en las tierras malditas. Definitivamente hay un general enemigo liderando la invasión, y todavía no tenemos una idea clara de lo que son capaces los monstruos RPG. Esta será una pelea dura si alguna vez hubo una. Pero ya has pensado en la estrategia perfecta, ¿no es así, mi gran y talentoso maestro?
preguntó Isla, aunque ya sabía todo lo que necesitaba saber, sabía que su maestro tenía la respuesta al problema a pesar de la crisis que enfrentaban. Se encontraron adentro. Si las cosas iban mal y sintieron que el imperio estaba en peligro, podría simplemente retirarse hacia Dragontan con los elfos oscuros. Todavía no tenían muchos ciudadanos, y los elfos oscuros deberían tener suficiente ventaja en el bosque para hacer una limpieza limpia. Además, unirse a Tou, el Dermoltar y el resto de los magos debajo de él, y Dragontan Defense Force sería la forma más segura y efectiva de eliminar al enemigo. La capital podría quemarse hasta los cimientos, pero las tierras malditas estaban llenas de materiales de construcción. La ciudad todavía estaba en la etapa de desarrollo, por lo que sería bastante fácil volver a este punto. Pero la decisión de Takuto fue lo opuesto a la retirada. Planeó repeler al enemigo. Tal como estaba, no llamó a Tou para que regresara a Minogra, sino que le ordenó que persiguiera al ejército que había intentado invadir Dragontan. Takuto sonrió ante su divertida pregunta como si estuviera complacido con ella y luego estableció la ley. Tenemos mana almacenado para momentos como este. Si su lado puede hacer que los monstruos aparezcan de la nada como un juego de rol cliché, entonces es hora de que les mostremos la verdadera naturaleza de un juego de estrategia. Jejeje. Es una suerte que no haya límite en la cantidad de unidades que podemos producir con la producción de emergencia. Ser capaces de producir tantas unidades como queramos mientras tengamos maná es una regla bastante innovadora a nuestro favor, si digo así yo mismo. Simplemente mencionar la palabra mana le indicó a Isla exactamente qué tipo de tácticas tenía en mente su maestro. Durante el juego normal, la producción de emergencia tenía un periodo de enfriamiento establecido antes de que pudieras usarla de nuevo. Pero, mediante pruebas rigurosas, descubrieron que no existían tales restricciones en este mundo. Con eso en mente, la táctica obvia sería producir en masa tantos bichos de patas largas, las unidades más baratas, como permitieran sus reservas de maná. Mejorado a fuerza 3 por la habilidad pasiva de Isla, el bicho de patas largas ahora contaba con estadísticas impresionantes que combinaban su nueva fuerza con su alta movilidad y velocidad como una unidad scout. Además, facilitaban la verificación del estado de las cosas con su larga amplitud de visión. Después de calcular cuántos bichos de patas largas podrían engendrar con las reservas de maná de Minogra, Isla determinó que, de hecho, podrían alcanzar al general enemigo si aparecía como ella temía. Isla, por la presente te concedo todo el maná almacenado de Minogra. Sube de nivel tanto como puedas y derrota a todos nuestros enemigos. Esta es una orden. Por un momento, la boca de Isla se abrió como si le hubiera golpeado un ataque mental. Si ella fuera humanoide, probablemente tendría una expresión estupefacta en su cara de Baggy. Un momento después, su mente se dio cuenta de la realidad. Lo que vino después fue una oleada de puro placer. Ja, 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 ja. Dios mío, Dios mío. Qué persona tan mala y rencorosa eres, maestro. Nunca imaginé que me darías una orden así. Isla lo descubrió todo a partir de eso. Takuto esencialmente estaba diciendo que dejaría toda esta situación de pesadilla que implicaba acabar con la amenaza a la capital imperial de Minogra, a Isla. Y, sin embargo, hizo a un lado esas innumerables opciones. Tenía que haber una docena de otras tácticas entre las que podría haber elegido, incluida la producción en masa de los insectos de patas largas como Isla había considerado. El rey Takuto Ira le había dado la orden de hacerlo. ¿Qué fe tenía él en ella? ¿Qué honor era? Ella podía sentir la tremenda confianza que él depositaba en ella desde todos los ángulos que veía su pedido. Takuto no mostró signos de haber tomado esta decisión por el calor del momento, una resolución sombría, una postura filosófica o alguna resolución extraña. Cuando lo analizas, tomó la decisión porque era lo más obvio. Eso fue todo, y ese hecho llenó a Isla de gran alegría. ¿Sabes que Atou ya ha derrotado a uno de los generales enemigos, verdad? Preguntó. Aún no he confirmado cómo funciona, pero tenga cuidado con cualquier ataque basado en la mecánica de los juegos de rol. Jejeje. Oh, sí, a la pequeña Atou le taparon los ojos al final, ¿no? Déjame asegurarte que, al menos, no dejaré que tus preocupaciones se hagan realidad, mi maestro. Oh. Esa es una gran charla allí. Solo estoy afirmando un hecho. Sí,
Puedes apostar tu último dólar a que se trata de un hecho puro y sin adulterar y no de la arrogancia o el orgullo hablando. Solo digo cómo es, puro y simple. Takuto asintió en silencio en respuesta. Ningún jugador en su sano juicio gastaría todo su maná en subir de nivel una sola unidad durante una sesión de juego normal. Hacerlo es increíblemente ineficiente, especialmente porque el maná se necesita para muchas cosas de la misma manera que la moneda y los recursos, como el mantenimiento, la producción de unidades y investigaciones. Por eso que cada jugador en Eternal Nations asigna cuidadosamente su maná mientras lo monitorea constantemente. La táctica de Takuto ignoró la forma habitual de hacer las cosas al invertir todo de una sola vez. Era aún más loco invertirlo todo en subir de nivel una sola unidad de héroe en lugar de usarla para la producción de emergencia. El resultado sería una rareza, por decirlo menos. Aún estaba por verse si tendría el mismo éxito que una carrera de unidades temprana del juego o si terminaría en un fracaso total. Si Takuto iba a depositar su confianza absoluta en la reina de los insectos, entonces ella era la única con derecho a honrar esa confianza y no hace falta decir que Isla era una héroe con la capacidad de cumplir con sus expectativas. Isla. Sí, mi maestro. Puedo obtener 2 rasgos distintivos con este nivel. ¿Qué habilidades le legarás a tu humilde sirviente? Depredación y huevos parásitos. Isla dejó escapar una risa aguda de hichi-hichi. Todo tenía sentido ahora. Sabía exactamente a dónde estaba tomando Takuto esta batalla y cómo tenía la intención de mostrarles el infierno a sus enemigos. Las unidades de héroe pueden obtener más características distintivas a medida que suben de nivel. Cada característica distintiva otorga habilidades únicas y efectos de estado, lo que fortalece unidades que ya son poderosas. Los jugadores pueden mostrar sus habilidades seleccionando y administrando hábilmente las características distintivas que solo los héroes pueden tener. La elección de Takuto fue el conjunto más efectivo y vicioso que conocía Isla. ¿Sabías que esa táctica una vez fue apodada por los jugadores de Eternal Nations como Bagrus y fue despreciada y temida por todos? Preguntó Isla. Su viejo exoesqueleto comenzó a dividirse por su espalda, y ella se deslizó lentamente fuera de la piel innecesaria. Sus músculos se hincharon por los repentinos aumentos de nivel y los nuevos poderes que los acompañaban. Su viejo exoesqueleto comenzó a dividirse por su espalda, y ella se deslizó lentamente. Fuera de la piel innecesaria, el nuevo exoesqueleto parecía el doble de mortal con un patrón único, mostrando visualmente que el poder oculto dentro de ella había aumentado. Takuto miró a Isla con una pizca de asombro. Tal vez se conmovió al ver a uno de sus héroes subir de nivel. La alegría parecía teñir su expresión nebulosa. Sí, lo sé bien, respondió. Después de todo, yo era uno de los jugadores despreciados por usarlo a menudo. Cada gota del maná de Minogra se vertió en Isla. Isla, que se había convertido en una entidad digna de tener el apodo de reina del enjambre interminable, extendió sus alas y dejó escapar un poderoso rugido. Su extraño grito resonó en todos los rincones de las tierras malditas, incitando el terror en todos los que lo escucharon. Minogra estaba lista para partir. Porque los héroes se consideran unidades que pueden cambiar el rumbo de la batalla y son las más confiables y odiadas por todos los jugadores de Eternal Nations. Jejeje, entonces acepta este poder que es la táctica de aniquilación definitiva que pertenece a Minogra y es de donde proviene el nombre de la reina de los insectos. Había llegado el momento de dejar clara esa razón. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.